Saludos, mi nombre es Yamilet Fabián, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el día de hoy les voy a hablar sobre el examen físico del tórax. Pero antes les voy a dar una pequeña definición sobre lo que es el tórax. El tórax es también llamado jaula torácica, es una cavidad ósea y cartilaginosa, la cual tiene forma de cono truncado. Esta va a estar con una base inferior y un vértice superior. Está formada por 12 vértebras torácicas y 12 pares de costillas, las cuales se articulan con la columna vertebral en la parte posterior y con el esternón en la parte anterior junto con los cartílagos costales. A la hora de hacer un examen físico adecuado, debemos de saber cuáles son las topografías que debemos de seguir alrededor de la circunferencia del tórax, para así entonces poder realizar un estudio adecuado. En la cara anterior tenemos la línea medio esternal, que está ubicada en la parte media del esternón, desciende a lo largo de su eje desde la fosa yugular hasta el apéndice sifoides. Tenemos la línea paraesternal, que inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. Tenemos la línea medio clavicular, esta desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. En la cara lateral del tórax, entonces tenemos la línea axilar anterior, esta baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax, con el brazo en posición horizontal. Tenemos una línea media, que esta es una línea vertical descendente que parte del vértice de la axila. Tenemos también una línea axilar posterior, que esta desciende en dirección vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal con el brazo en posición horizontal. En la cara posterior del tórax, entonces tenemos la línea vertebral, que es una línea vertical que sigue el trayecto de la apófisis espinosa de las vértebras. Y tenemos líneas escapulares que pasan por el borde interno de cada una de las escápulas, derecho e izquierdo. De manera más específica, vamos a hablar de lo que es entonces el examen físico del tórax. Aquí, la manera de colocar al paciente podría ser de manera sentada, acostado o de pie, pero esto debería relacionarse si el paciente tuviera una condición de enfermedad o algo característico. La manera correcta de sentar al paciente sería así, con las manos colocadas, descansando sobre las rodillas. Esto sería para una mejor evaluación. Las maneras semiológicas que vamos a utilizar son inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección lo que vamos a hacer es observar la condición en la que se encuentra nuestro paciente. Vamos a observar el estado nutricional en el que él se encuentra. Vamos a observar, por ejemplo, si presenta cicatrices, si presenta estrías, si presenta, por ejemplo, manchas, si presenta petequias o si presenta, por ejemplo, ingurgitación venosa, entre otros. En la inspección tenemos dos tipos, una inspección estática y una inspección dinámica. En la inspección estática vamos a observar el tipo de tórax y vamos a observar si hay deformidades. Un ejemplo sería el tórax en tonel. Aquí vamos a ver en este tipo de tórax un aumento del diámetro anterior y posterior del tórax de manera exuberante, vamos a decirlo así. En la inspección dinámica, aquí entonces tenemos vamos a observar lo que es la simetría, vamos a observar el diámetro y vamos a observar el movimiento de la respiración. La respiración normal, esta es un tipo de respiración en la cual va a consistir en simplemente que el paciente inspire y expire. Ya por ejemplo tenemos patrones de respiraciones que son anormales. Este tipo de respiraciones, aquí vamos a mencionar tres. Tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, tenemos la respiración de Kussmaul y tenemos la respiración de Butte. En la respiración de Cheyne-Stokes, aquí vamos a tener un tipo de respiración profunda, decreciente a decreciente. Esta va a estar acompañada por periodos de apnea de 10 a 30 segundos. Esta la vamos a observar
en pacientes, por ejemplo, que tengan sensibilidad o que tengan debilidad al momento de estar expuestos, por ejemplo, a dióxido de carbono. En la respiración de Kussmaul, aquí vamos a ver que esta es una respiración rápida y superficial, en la cual vamos a ver que esta característica en pacientes con acidosis metabólica. Ya la respiración de Biot, este es un tipo de respiración la cual va a estar acompañada con periodos de disneas relativos o irregulares, y aquí vamos a ver que esta va a ser producto de una lesión del puente de Barolio, o también vamos a ver que esta es, por ejemplo, característica en pacientes con hemorragias y tumores. El siguiente paso que continúa vendría siendo la palpación. Aquí en la palpación vamos a hacerlo a través solamente de las manos, a través del tacto, ya sea superficial o profundo. Aquí vamos a palpar lo que son desde el cuello, si hay ganglios en las axilas también, vamos a palpar a ver si hay alguna deformidad, a ver si hay masas, a ver si el paciente siente dolor. En caso de que haya alguna masa, lo que vamos a hacer es a describir las características, ya sea, por ejemplo, si tiene una consistencia dura o suave o rugosa, si tiene, por ejemplo, movilidad, es decir, si es fija o si está simplemente pegada a tejido, si es dolorosa o no, entre otras características. A la hora de palpar el cuello, vamos a evaluar al paciente de manera bilateral, ya que debemos comparar ambos lados. Vamos a evaluar si el paciente, por ejemplo, puede presentar ganglios, para que así podamos evitar, aunque el cuello no pertenezca a esta, por ejemplo, región anatómica, a la hora de examinar el tórax también debemos de examinar lo que es el cuello. Para examinar la axila, vamos a tomar el brazo de nuestro paciente, entonces vamos a tomar, por ejemplo, nuestra mano y con las palmas, con la yema de los dedos, entonces vamos a introducir la mano y vamos a palpar haciendo círculos a ver si hay algún ganglio o podemos sentir alguna tumefacción, etc. Ahora vamos a evaluar la movilidad del tórax. En la movilidad del tórax vamos a utilizar dos maniobras, una maniobra la cual la utilizamos se llama amplexación superior, amplexación inferior y amplexión. En la amplexación superior vamos a colocar las manos en nuestro paciente, vamos a colocar los dedos en la apófisis espinosa, vamos a colocar el dedo índice y medio aquí en lo que es la clavícula, pero vamos a colocar la mano de manera sutil y de manera que no hagamos presión en el tórax, para que así poder darle libertad de movimiento a lo que es el movimiento del tórax. Luego entonces tenemos la implexación inferior. En la inferior vamos aquí justamente en la línea infraescapular, colocamos las manos en esta forma, respira. Entonces lo que hacemos es que evaluamos también ese tipo de movimiento. Aquí vamos a procurar que nuestros pulgares queden lejos de lo que es la columna vertebral. Puedes colocarte bien. Ya en la amplexión, entonces aquí vamos a colocar una mano en la parte anterior y una mano en la parte posterior. Respira de manera profunda. Aquí va a inspirar de manera profunda y a expirar, y vamos a determinar también la amplitud de lo que es el movimiento del tórax. Para evaluar el frémito vocal, aquí lo que evaluamos es la palpación de la vibración de la voz, cuando el paciente emite una palabra sonora. Por ejemplo, en este caso vamos a pedirle al paciente que repita la palabra o el número 33 y 99. Repítelo, 33 y 99. Vamos a colocar las manos así en la espalda de nuestro paciente. Yo también podría hacer en la parte anterior para sentir entonces la vibración de esa palabra. ¿Podrías repetirlo nuevamente? 33, 99. El siguiente paso que vamos a ver es la percusión. Aquí lo que vamos a utilizar es este método que se llama dígito digital. Este método consiste en colocar la mano así, o sea, el dedo índice, donde haya un espacio intercostal. No podemos colocarla encima de donde haya hueso.
Entonces, con la otra mano, con el dedo índice y medio, entonces vamos a, sin que se mueva, por ejemplo, nuestra muñeca, vamos a dar un pequeño golpe. Eso se llama entonces percutir. Entonces hacemos así. Tenemos que hacerlo de manera comparativa, es decir, hacerlo, por ejemplo, a ambos lados, para que así podamos comparar cada sonido. Los sonidos que escuchamos o que percibimos a la hora de percutir son, por ejemplo, el claro pulmonar, que es el sonido normal que escuchamos al percutir un tejido pulmonar sano. Entonces aquí tenemos ya lo que es la matidez, que es lo que escuchamos cuando percutimos, por ejemplo, el corazón o el hígado. Este sonido va a ser un sonido seco y apagado. El timpanismo, que lo escuchamos, por ejemplo, en cavidades que están llenas de aire o, por ejemplo, cuando percutimos cavidades o órganos huecos. Y por último, el paso que vamos a tener ahora es la auscultación. Para este vamos a utilizar lo que es el estetoscopio aquí para poder entonces escuchar lo que son los ruidos normales y los ruidos patológicos. Aquí vamos a abordar al paciente de manera, por ejemplo, del lado lateral. Aquí le vamos a pedir al paciente que, por ejemplo, que respire con la boca abierta y vamos a ir marcando lo que son los focos pulmonares para poder escuchar los ruidos. Respira con la boca abierta. Este vendría siendo, por ejemplo, en la parte anterior. Se debe hacer de cada lado para entonces así poder determinar y poder comparar el sonido, por ejemplo, del hemitórax derecho con el hemitórax izquierdo. Eso también lo vamos a hacer en la parte posterior. Por favor, ponte así de espalda. Vamos a mover la silla para que él pueda... Aquí en la espalda, lo que vamos a hacer es que también vamos a ir evaluando de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Una manera, por ejemplo, de saber cómo evaluar, en este caso, la auscultación, por ejemplo, en la parte posterior, sería, por ejemplo, llevándolo, por ejemplo, de las líneas de cada lado, de mi ejemplo escapular, y lo que vamos a hacer es que prácticamente es a rodear lo que es la escápula. Aquí vamos ya te puedes acomodar. Aquí vamos a evaluar o a escuchar tres tipos de sonidos. Vamos a escuchar el murmullo vesical, vamos a escuchar el ruido traqueal, vamos a escuchar también, por ejemplo, el ruido que hace el bronquio traqueal. Ya de manera, por ejemplo, patológica, vamos a escuchar roncos, vamos a escuchar crepitantes y vamos a escuchar sibilancias. En los sonidos patológicos, el roncus, va a ser producido por moco en tráquea y en los bronquios. Este va a ser debido a tumores o a cuerpos extraños. Las crepitaciones son características en asma, en neumonías, también son características en insuficiencia cardíaca. Ya las sibilancias, esta la vamos a escuchar, por ejemplo, en enfermedades obstructivas crónicas, entre otras.